Buenas tardes a todos. Espero que estén bien, que estén pasando bien la cuarentena. Hoy vamos a tratar el tema de deshidratación con sólidos desecantes para el tratamiento de gas natural, pero yo les había enviado un articulito en inglés de un descubrimiento. ¿Lo leerían? El que quiera comentar algo, por favor, sobre el artículo lo puede hacer libremente. ¿No, no lo leyeron? Sí, profe, trata de un artículo que generó Frontera Energy, un descubrimiento que hicieron en el Valle Inferior del Magdalena de petróleo y gas asociado, que es bastante grande, es muy interesante el yacimiento y están es determinando, digamos que el tipo de transporte que van a utilizar para empezar a explotarlo. Sí, y van a hacer otro pozo, ¿no? Sí, sí, señores, sí, señor, creo que van a hacer dos pozos más para Lo, delimitar el yacimiento. lo que hará esperar a que pase el problema aquí en la cuarentena y de todo este problema de la pandemia para ver qué van a desarrollar, ¿no? Sí, pues esperemos que sí, que se pueda desarrollar porque con lo que se ha dicho que las reservas de gas ya están para un año, pues estos descubrimientos como que dan una buena perspectiva del Sí. futuro. En este momento ahí lo importante es que esos datos que están ahí del artículo son las pruebas cortas. Las pruebas cortas salieron muy buenas porque salió gas condensado y salió gas libre, gas seco. Entonces, estaban haciendo las pruebas cortas que duran una semana y en este momento están haciendo las pruebas largas, esas duran 6 meses. Esas pruebas largas es para poder confirmar la comercialidad del campo. Entonces, si esas pruebas largas salen bien, entonces ellos empiezan a desarrollar el campo. Bueno, entonces vamos a mirar qué contenido vamos a ver de deshidratación hoy. Vamos a mirar los procesos de deshidratación con sólidos. Vamos a explicar qué es la absorción química, la absorción física. Aquí es absorción con D, que es diferente a la que vimos de absorción con B, que era la de deshidratación con glicol. Es diferente el concepto. Vamos a ver las aplicaciones que tiene el proceso de absorción. Vamos a ver lo que son los tamices moleculares, los sólidos que son sílica gel, cuáles son sus características. Vamos a mirar un diagrama de planta de cómo sería una planta de deshidratación con sólidos. Vamos a ver las propiedades de los sólidos desecantes. Vamos a mirar la selección del sólido desecante, las propiedades que tienen estos sólidos. Hay unos contaminantes, puede ser como la sal, hidrocarburos pueden contaminar el sólido desecante y lo puede dañar. Vamos a ver un proceso que es la delicuescencia, que es un proceso con el CaCl2 con la sal común, que también la sal es absorbedora de agua. Vamos a mirar cuáles son los criterios de diseño y vamos a ver el diseño de un sólido desecante. Yo creo que el diseño del sólido lo vamos a ver, de pronto alcanzamos a ver algo hoy rápidamente, pero lo vamos a hacer la próxima clase, el próximo encuentro, lo vamos a realizar muy lentamente, lo vamos a ir haciendo para que ustedes entiendan el diseño del sólido desecante. Y al final vamos a ver un video de, de una planta de sólidos desecantes. ¿Está claro? Bueno, Sí, profe. señor. Listo. Entonces vamos a empezar. Sí, profe. Cuando haya necesidad, yo les comparto la pantalla. Entonces, los procesos de deshidratación en general que tenemos desecantes líquidos como el glicol, que ya lo vimos bien, el que vamos a ver desecantes sólidos, la delicuescencia, que es el proceso con el cloruro de calcio, la expansión refrigeración, las membranas permeables y la tecnología Twister que ustedes me escribieron en el trabajo, que me describieron muy bien en el trabajo, los procesos de deshidratación. La absorción con lecho sólido nos permite deshidratar el gas natural, o sea, también retirar el agua del gas natural,
también nos permite el recobro de líquidos del gas natural. Es muy importante porque podemos recuperar etanol que venga con el gas natural, lo podemos recobrar con estos sólidos desecantes. Y algunas veces podemos remover el H2S y el CO2. Entonces también nos sirve para retirar estos contaminantes del gas natural. El proceso de absorción implica una forma de adhesión entre la superficie del desecante sólido y el vapor de agua en el gas. O sea, se adhieren las partículas de agua o el vapor de agua se adhiere al sólido. No se mezcla ni hay reacción química. El agua forma una capa extremadamente fina que se adhiere a la superficie del desecante sólido por fuerzas de atracción, pero no hay reacción química. Es bien importante esto, que en estos procesos de desecantes sólidos no tenemos reacción química. Los desecantes sólidos son usados para deshidratar porque son típicamente más efectivos que el glicol, ya que pueden deshidratar o secar el gas a menos de 0.1 ppm, o sea, 0,5 libras por millón de pies cúbicos de gas. Acordémonos que nuestras plantas de deshidratación por glicol, dependiendo del número de platos, es que tenemos la reducción del vapor de agua del gas natural. Aquí alcanzamos a llegar al 0.5 libras por millón de pies cúbicos de gas con los desecantes sólidos. Sin embargo, con el fin de reducir el tamaño de la unidad de deshidratación con desecante sólido, con frecuencia es usada la unidad de deshidratación con glicol para remover el agua de la corriente. Entonces, lo que se hace es tener una unidad de glicol pequeña con una unidad de desecante sólido pequeña, para que entre los dos podamos reducir completamente el agua del gas natural. En cuanto a los costos, la compra y operación de unidades de desecantes sólidos generalmente son mayores a las de unidades de glicol. Por lo tanto, su uso es típicamente limitado a aplicaciones tanto como alto contenido de H2S en el gas, requerimientos de punto de rocío muy bajo, o sea, el control de agua muy bajito, como vimos, 0.5 libras por millón de pies cúbicos, el control simultáneo de agua e hidrocarburos, y en casos especiales como gases como contenidos de oxígeno. ¿Qué es la absorción química? La absorción química es la unión química de las moléculas a la superficie de los átomos. Esto se llama quimisorción. La quimisorción ocurre cuando un enlace químico o intercambio de electrones se forma. El resultado es la fijación de la molécula en la superficie a través de una absorción química. Pero a nosotros nos interesa la absorción física. En esta absorción física se presentan unas fuerzas que se llaman fuerzas del tipo Van der Waals, entre un átomo o molécula en la superficie. En este caso no existe arreglo electrónico en el sistema, sino solamente fuerzas de atracción dipolares que son puestas en juego con la interacción que ocurre sin modificación alguna de la molécula. Aquí no hay ninguna reacción química, simplemente son unas fuerzas de atracción que me van a traer las partículas de agua a las partículas del sólido desecante. Estas fuerzas de Van der Waals son fuerzas de estabilización molecular y forman un enlace químico no covalente en el que participan dos tipos de fuerzas, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión entre las capas electrónicas de dos átomos contiguos. Entonces, esas son las dos fuerzas que manejamos para las fuerzas de Van der Waals, fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Dentro de las aplicaciones del proceso de absorción tenemos varias aplicaciones. Una aplicación es deshidratar el gas natural y eliminar simultáneamente H2S. Entonces en un solo proceso deshidrato y elimino el contaminante H2S. Deshidratación de gases que contienen H2S, donde la solubilidad del H2S en glicol puede causar problemas de emisiones. Por eso cuando usamos las plantas de glicol, preferiblemente hay que retirar el H2S previamente antes de introducir el gas en la planta de glicol para retirar el agua. Deshidratación y eliminación de compuestos de azufre, CO2, mercaptanos para flujos de gas natural, de gas licuado del petróleo, para GNL.
también puede ser usado este proceso de deshidratación con sólidos desecantes. La viabilidad de la desulfuración depende de lo que se hace con la regeneración del gas, porque si el gas se mezcla con residuos, esos pueden volver a ser el ácido de nuevo. La absorción describe cualquier proceso donde las moléculas de gas son adheridas a la superficie de un sólido debido a las fuerzas superficiales, que son las fuerzas de Van der Waals. El área superficial grande para alta capacidad. Entonces tienen un área superficial que tiene alta capacidad para deshidratar el gas. Posee actividad para los componentes a ser removidos. Rata de transferencia de masa alta. Regeneración fácil y económica. Entonces tenemos un proceso de regeneración que es muy económico y muy sencillo. Poca resistencia al flujo de gas. Es no corrosivo, no tóxico, inerte y posee una densidad de matriz alta. Por ser esta propiedad inerte, no vamos a tener ninguna reacción química. Alto esfuerzo mecánico para resistir aplastamiento y formación de polvos. Los sólidos desecantes son unas bolitas que son como, haga de cuenta, las arenas que manejamos en las rocas sedimentarias, las areniscas, y tienen intersticios. Estas bolitas son resistentes al aplastamiento y a la formación de polvos. Dentro de los sólidos desecantes más comunes que podemos encontrar, tenemos la bauxita. Su ocurrencia natural es la forma de alúmina hidratada, la cual debe ser activada por calentamiento a temperaturas que varían entre 450 grados Fahrenheit y 1500 grados Fahrenheit, 232 a 815 grados centígrados, con el fin de desarrollar su habilidad absorbente. Entonces a la bauxita la tenemos que precalentar a esas temperaturas para que se desarrolle su habilidad absorbente y podamos retirar el agua del gas natural. La alúmina es un óxido de aluminio hidratado duro, el cual es activado por calentamiento para sacar su humedad. El producto poroso es disponible como gránulos o polvos que son usados como desecantes para gases y líquidos. Entonces tenemos bauxita, tenemos alúmina. La otra que tenemos es la sílica gel. La sílica gel es un producto granular muy poroso generado por la precipitación de la gel con tratamiento ácido de una solución de silicato de sodio. Su contenido de humedad puede variar entre el 4 y el 7% y es usado principalmente para la deshidratación del aire. Entonces la sílica gel nos sirve para deshidratar el gas natural y deshidratación del aire. Y el otro producto que vamos a ver, que es la delicuescencia, es el cloruro de calcio. El cloruro de calcio se usa como un desecante consumible para deshidratación del gas natural. ¿Qué es consumible? Que se va a consumir nuestro cloruro de calcio, lo tenemos que estar cambiando. Es una sal altamente higroscópica que se usa en áreas remotas y para pequeños flujos. El término higroscópico significa que tiene afinidad a atrapar el agua. Entonces la higroscopía es la afinidad para que yo pueda atrapar el agua. Esta la tiene el cloruro de calcio. Voy a mostrarles cómo serían la forma de los sólidos desecantes. Esperen un momentico. Entonces, ¿están viendo la imagen? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahí podemos ver cómo son los paquetes de la alúmina activada. Entonces podemos ver que son gránulos que tienen intersticios. Por esos intersticios va a fluir el gas natural y el agua se va a pegar a esos gránulos de alúmina activada. Y ahí tenemos la gel de sílice, que también son empaquetamientos de gránulos más pequeños como tipo polvo, que también nos va a hacer la función de desecante sólido. Y aquí tenemos los tamices moleculares, que son más pequeños, son tamices, son empaques de gránulos específicos, que vamos a mirar que los tamices tienen unos tamaños especificados para manejar en la deshidratación del gas natural. Entonces,
Vamos a mirar unas características que tiene la sílica gel. Entonces, la sílica gel es de los sólidos desecantes más adecuados para deshidratar el gas natural. La sílica gel se utiliza principalmente como un desecante, es menos catalítico que la lúmina activada o los tamices moleculares. Debido a que es amorfo, absorberá todas las moléculas. Este tendrá una capacidad reducida para el agua si se utiliza para secar gas natural saturado. También se regenera más fácilmente en comparación con los tamices moleculares, o sea, tiene un proceso de regeneración muy sencillo, tiene alta capacidad de absorción o de hidroscopía y puede absorber el 45% de su propio peso en agua, que es un porcentaje muy alto. O sea, de su peso puede absorber el 45% de vapor de agua. Y en cuestión de economía es menos costoso que el tamiz molecular. Esas son las características de la sílica gel. Vamos a mirar los tamices moleculares. Los tamices moleculares se fabrican de dos tipos de cristal. Son cristales. Un cubo simple o cristal tipo A y un cubo centrado en el cuerpo o cristal tipo X. El tamiz tipo A está disponible en sodio, calcio y potasio. Y los tipo X están disponibles en sodio y en calcio. Los tamices que son más comunes son los tamices de sodio, son los que más comúnmente se usan para deshidratar el gas natural. Hoy vamos a mirar los tipos de Entonces ahí estamos viendo para cada tipo de cristal cuál es la aplicación que tenemos del tamiz molecular. Entonces, para un tipo de matriz 3A, la aplicación es deshidratar olefinas, metanol y etanol. Para un tipo de matriz 4A, es para deshidratar gases y líquidos y remover H2S. El tamiz tipo 5A, para separar parafinas normales de cadenas ramificadas de hidrocarburos cíclicos y remover H2S. Y el 13X, para remover mercaptanos, H2S, remover agua y CO2 en una planta alimentada por aire. Entonces, estos son los tipos y las aplicaciones de estos cristales para los tamices moleculares. La operación o cómo vamos a manejar el tamiz molecular. Entonces, en cuanto a la tasa de flujo, una tasa de flujo de 10 a 1500 millones de pies cúbicos por día. La velocidad superficial de 30 a 35 pies por minuto, o sea, la velocidad con la que va a atravesar el gas el tamiz molecular. El delta de presión o la caída de presión va a ser más o menos 5 psi sin exceder los 10 psi de caída de presión. El tiempo de ciclo es de 4 a 24 horas, 8 horas o un múltiplo de este. Entonces, el tiempo de ciclo es el ciclo en que va a ser el retiro del vapor de agua y la regeneración del tamiz molecular. Las temperaturas y presiones. La absorción, la temperatura debe ser de 50 a 115 grados Fahrenheit, las presiones más o menos de 1500 psi, y la regeneración, acordémonos que es de altas temperaturas de 400 a 600 grados Fahrenheit, y las presiones de absorción o menores a las presiones que estamos manejando. Acordémonos que los procesos de absorción son bajas temperaturas y altas presiones. En los procesos de regeneración es altas temperaturas y bajas presiones. ¿Está claro lo de los tamices? ¿Aló? Sí, profe. ¿Bien? Sí, señor. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, dentro de las características de los tamices moleculares tenemos que es capaz de deshidratar el gas a un contenido de agua menor de 0.1 parte por millón, o sea, casi seco de agua. Se prefiere para deshidratar el gas antes en procesos criogénicos, especialmente para gas natural licuado. Entonces, cuando vamos a hacer el proceso de gas natural licuado, este
tamiz molecular es muy efectivo para deshidratar el gas en estos procesos criogénicos. Es excelente para remover el ácido sulfúrico, el CO2. Por eso estos sólidos desecantes me pueden permitir retirar el agua, el H2S y el CO2 en un solo proceso. Son más costosos que la gel de Siris o la sílica gel, pero ofrece mayor deshidratación. Requiere altas temperaturas para su regeneración, lo que resulta un alto costo de operación porque vamos a necesitar mucho calor, más calor que lo normal para hacer su regeneración y recuperar el tamiz molecular. Aquí les voy a mostrar una planta de tamiz molecular. Entonces, ahí tenemos una planta de tamiz molecular. Entonces, ahí tengo la entrada del gas húmedo. La entrada de gas húmedo entra un separador de entrada donde vamos a separar los líquidos que ya tengamos del gas natural, y por la parte superior nos sale el gas con el vapor de agua. En esta tenemos nuestra torre de absorción, que sería esta torre que tenemos aquí. Acá tendría mi desecante sólido, y aquí tendría mi zona de regeneración del tamiz molecular. Entonces, igual que en la planta de glicol, tenemos las dos zonas, deshidratación y regeneración. Igual que tenemos un calentador del fluido que estamos reteniendo con agua para calentarlo y regenerar el tamiz molecular. Por la parte superior del tamiz molecular nos va a salir el agua. Este agua va a un separador, y este separador, el agua sale a presión atmosférica. Entonces es muy sencillo el proceso de desecante sólido. Aquí tenemos otro proceso que es con 3 tamices. Entonces yo puedo tener combinación de 2, 3, 4 tamices de desecante sólido, y también tengo mi intercambiador de calor para hacer el proceso de regeneración. De los 3 tamices, todos los flujos van hacia un separador donde voy a separar el agua para vertirlo a la atmósfera en vapor de agua. Dentro de las propiedades que manejamos de los sólidos desecantes, tenemos la lúmina activa, la lúmina gel, la sílica gel y los tamices moleculares. Ahí les voy a dejar en la presentación una tabla que tiene la densidad de cada tamiz, el calor específico que tiene cada tamiz, los tamaños de malla que son usados normalmente. Los tamaños de malla son los tamaños de los gránulos que vamos a tener en el tamiz molecular. ¿Cuál es el tamaño de grano que vamos a tener en el tamiz molecular? El diseño de absorción, su capacidad de absorción, y algo muy importante, su temperatura de regeneración. Por ejemplo, para la lúmina gel, la temperatura está entre 350 y 850 grados Fahrenheit. Para los tamices moleculares está entre 450 y 550 grados Fahrenheit. ¿Cómo selecciono un tamiz molecular o un sólido desecante? Existe una variedad de secantes sólidos que son disponibles en el mercado para aplicaciones específicas, como las que hemos visto, las aplicaciones específicas que hemos visto para sólidos desecantes. Algunos son buenos únicamente para deshidratar el gas, sin embargo, otros son capaces de realizar ambas procesos, deshidratar y remover componentes de hidrocarburos pesados, H2S y CO2. Dentro de las propiedades de los desecantes sólidos tenemos alta capacidad de absorción en equilibrio. ¿Qué significa esto? Reduce el volumen de absorbente necesario teniendo en cuenta el uso de torres más pequeñas con gastos de capital reducido y la entrada de calor reducida para la regeneración. Entonces, en el equilibrio tenemos una alta capacidad de absorción y de regeneración. En este proceso vamos a necesitar poco calor, entonces los costos de generación de calor van a ser mucho más bajos que en una planta de glicol. Fácil regeneración. La temperatura de regeneración relativamente reduce al mínimo las necesidades globales de energía y gastos de operación.
Las presiones son de baja caída de presión, vamos a tener muy bajas caídas de presión. Tenemos muy buenas propiedades mecánicas, que es la alta resistencia al aplastamiento, resistencia al desgaste, estabilidad contra el envejecimiento. Estos factores disminuyen la necesidad total del mantenimiento mediante reducción de la frecuencia de cambio del absorbente. Entonces, estos sólidos desecantes tienen muy buenas propiedades que no necesitamos estarlos cambiando continuamente, sino hay unos periodos definidos por su fabricante en el cual debemos estar cambiando de acuerdo al uso que le estemos dando y a la cantidad de agua que estemos retirando. Los sólidos desecantes son económicos, son no corrosivos, son no tóxicos, son inertes, como hemos hablado, no producen ninguna reacción química, son de alta densidad y sin ningún cambio significativo en el volumen de absorción y desorción del agua. Algo muy importante de una propiedad de los desecantes sólidos es que yo puedo recobrar simultáneamente líquidos con la deshidratación del gas natural por medio de este sólido desecante. Entonces puedo recuperar hidrocarburos también con estos sólidos desecantes. Entonces se me cumplen todos los procesos. Existen unos contaminantes del sólido desecante, del proceso de deshidratación con sólidos, que vamos a mirar cuáles son. Tenemos la presencia de hidrocarburos. Entonces, la presencia de hidrocarburos pesados y fracciones de aceites lubricantes desencadenan reacciones como de polimerización y craqueo, generando residuos. Entonces, cuando hay presencia de hidrocarburos, podemos tener reacciones químicas que nos generan residuos. Acordémonos que estos residuos nos forman costras y nos va a reducir el flujo en las tuberías, nos puede reducir el flujo en los compresores, en los separadores que tengamos en el proceso, nos va a reducir el flujo de fluido por esta generación de residuos. La presencia de glicol, que da lugar a la formación de un coque en el tamiz o a la cementación de este formando bloques. Esto incentiva la canalización del gas, el cual a su vez causa la ruptura temprana del tamiz. Entonces, estos bloques me van a hacer separar la unión que existe, las fuerzas que existen del tamiz molecular, me las van a hacer separar y me va a romper el tamiz. Otro contaminante es la sal. Usualmente ingresa al lecho del desecante disuelta con el agua de entrada. Entonces, cuando viene el gas natural, que viene con agua, esta agua puede venir con sal, salada, ya sabemos que es agua de formación. Esta agua de formación puede entrar al separador y puede ir a la línea de gas natural. La sal sólida se acumula y bloquea los poros, formando bloques. Una vez se presenta esta acumulación, se reduce la capacidad del absorbente por debajo del nivel requerido para mantener los ciclos de tiempo y se hace necesario reemplazar el absorbente. John se está tratando de conectar, pero no ha podido conectarse. No sé qué le pasará. ¿Todos están oyéndome? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Señor, se oye bien. Ok. Dentro de los otros contaminantes que tenemos, podemos tener oxígeno. Este oxígeno puede reaccionar con el ácido sulfúrico, con el H2S, bloqueando los poros y el espacio entre las partículas de los tamices, lo que resultará en la formación de un bloque que será muy difícil de ser removido. Todos estos contaminantes lo que nos van a formar son bloques. Entonces, estos bloques van a quedar dentro de las tuberías, tanto del proceso como de los compresores o de los separadores, y siempre acordémonos que estos bloques lo que nos van a hacer es reducir el flujo que voy a tener a través de la tubería. Para poderlo limpiar tengo que desocupar la planta y tengo que entrar a hacer una limpieza física del contaminante que esté ocurriendo dentro de la planta de proceso.
Bueno, el otro proceso que tenemos es el proceso de licuescencia, que es la deshidratación de gas con cloruro de sodio. Entonces voy a mostrarles cómo sería el cloruro de sodio. Esta sería una imagen del cloruro de sodio que vamos a utilizar para hacer el proceso de licuescencia del gas natural. Entonces, él tiene una afinidad a retirar el agua, pero el problema del cloruro de calcio es que es consumible. Entonces, él se va consumiendo, lo vamos a tener que estar cambiando continuamente, el material de sal del proceso de deshidratación. El proceso de dilicuescencia es una deshidratadora de CaCl2 de sal natural. Es una combinación de una torre absorbedora de vapor de agua y una unidad de lecho sólido. El paso de gas a través del lecho de cloruro de calcio o de la sal anhidro forma una salmuera concentrada de gravedad específica aproximadamente 1.4. Recordemos que la salmuera es la mezcla del agua con sal. A eso se le llama salmuera, como la que se utiliza en completamiento de los pozos. El lecho se asienta a medida que la sal es consumida desde el fondo y proporciona una deshidratación eficiente hasta que queden 2 pies de lecho remanente. Entonces, ya después de tener mínimo 2 pies, ya no vamos a tener una deshidratación eficiente con el CaCl2, 2 pies de altura del lecho remanente. Esta salmuera que se forma se gotea dentro de una sección de absorción, en la cual la salmuera absorbe el agua del gas a medida que ésta desciende por gravedad, de plato en plato, en contracorriente con el gas húmedo que asciende desde el fondo. Entonces, el proceso es igual que el proceso del glicol. Por la parte superior inyectamos la salmuera, por la parte inferior entra el gas húmedo y se ponen en contracorriente y el gas va a liberar el agua y el agua se va a mezclar con esta salmuera que tenemos de producción. Se espera que el contenido de agua del gas que deja esta unidad sea aproximadamente de 2 libras de agua por millón de pies cúbicos de gas. Observemos que para la norma colombiana, que es 6 libras de agua por millón de pies cúbicos de gas, es una buena calidad de retiro de agua. Generalmente se usan varias unidades de deshidratación y se aplican en locaciones remotas donde no hay disponibilidad de personal para hacer el monitoreo de la planta. Entonces, estas plantas se usan mucho cuando no tenemos acceso fácil a los pozos, a los campos, porque quedan muy alejados en locaciones remotas. Debido a que el equipo necesario para este proceso de deshidratación es más simple que el requerido por las plantas de absorción, o sea, las plantas de glicol, plantas de absorción como los tamices moleculares y las membranas permeables, generalmente los costos del equipo son menores. O sea, el costo de tener un equipo de licuescencia es mucho menor que el costo de tener equipos de glicol, de tamices moleculares y de membranas permeables. La capacidad típica del CaCl2 es 0.3 libras de sal sobre libras de agua. ¿Ya se conectó, John? Sí, profe, ya. Ah, bueno. Entonces, como les decía, para calcular las libras de sal que voy a necesitar, simplemente multiplico, si voy a usar 6 libras como guía, 6 libras por millón de pies cúbicos, multiplico 6 por 0.3 y me va a dar las libras por millón de pies cúbicos de sal que voy a necesitar para reducirlo a la cantidad que hemos manejado, que es de 2 libras de agua por millón de pies cúbicos de gas. Las velocidades que vamos a obtener en el lecho son entre 20 y 30 pies por minuto y la relación L sobre D para el lecho debe ser menor que 3. Acordémonos que la relación L sobre D es la relación del Beltès, que es la que me relaciona la longitud del lecho sobre el diámetro del lecho. L es longitud y D es diámetro. Esta relación debe ser menor a 3.
Esta sal debe ser cambiada periódicamente, usualmente se cambia cada 2 a 3 semanas, dependiendo del consumo que tengamos de CaCl2, de sal. La incorrecta disposición de la salmuera puede ocasionar problemas ambientales, generalmente es inyectada a un pozo. Esta salmuera es contaminante del ambiente, entonces tenemos que dejarla o disponerla en un pozo, por lo general se inyecta en un pozo que tengamos para inyección de agua, ahí se puede disponer la salmuera. Aquí tenemos un dibujito les voy a mostrar un esquema de una planta de salmuera. Entonces aquí tenemos nuestra torre de absorción, el lecho de sal. Entonces acá tengo en la entrada de gas húmedo por la parte inferior, ¿sí? Hay un bafle de distribución de gas, hay un bafle para distribuir el gas, hay un plato de soporte y está el lecho de sal, que lo tengo en toda la torre de absorción. Por la parte superior va a salir el gas seco y por la parte inferior me va a salir la salmuera. Entonces, es igual que teníamos con el glicol. Por la parte superior nos sale el gas seco y por la parte inferior nos va a salir el glicol eh, rico. Y acá lo que nos va a salir es salmuera en este proceso. Aquí tenemos otro diagrama típico de un deshidratador con sal. Entonces tengo mi cama. Esta sería la cama de CaCl2. Acá tengo la entrada de gas. Aquí tengo la salida de gas. Y por acá van a salir la salmuera, el hidrocarburo que vamos a retirar. Acordémonos que con este tipo de plantas podemos retirar hidrocarburos y vamos a retirar el agua que nos contenga el gas natural también. Entonces podemos retirar esos 3 componentes. ¿Alguna pregunta hasta ahora o está claro el proceso de licuescencia? ¿Me oyen? No, está claro, profe, el Sí. proceso. Ok, pues es muy sencillo. Bueno, hay unos criterios de diseño para la deshidratación con sólidos. Tenemos el criterio de la temperatura, que es menor a 50 grados centígrados, para usar la mayor cantidad de secante. Entonces la temperatura debe ser menor a 50 grados centígrados. El dew point o el punto de rocío o el punto de formación de agua está entre 73 grados centígrados a 90 grados centígrados. Los ciclos pueden ser de 8 a 24 horas. Entonces podemos tener ciclos de 8 a 24 horas. La dirección del flujo de gas es downflow para bajar la vibración del lecho debido a la alta velocidad del gas, que puede ser 1800 pies cúbicos por hora. El flujo de gas debe ser del 5 al 15% del gas total a deshidratar. El tiempo de operación, el tiempo del proceso, normalmente se usan ciclos de 8 horas, donde 6 horas son para regenerar y 2 horas son para deshidratar o enfriar el gas natural. La temperatura que se recomienda es entre 175 y 300 grados centígrados. Una temperatura mayor aumenta la capacidad del desecante, pero acorta su vida útil. Entonces, entre mayor temperatura le apliquemos al proceso, va a haber mayor capacidad de retiro del agua, pero la vida útil del desecante se nos va a disminuir y lo vamos a tener que estar cambiando continuamente. Algo muy importante es que en este tipo de procesos, en estas plantas, siempre aguas arriba debemos instalar de cualquier sistema de deshidratación, debemos instalar un separador apropiado para la composición de la corriente de entrada, seguido por un separador de coalescencia y un filtro. Entonces necesitamos instalar un separador normal que nos retire las partículas de agua, nos separa el gas del agua, y un separador de filtro que me vaya a separar todos los sólidos que vienen con esa corriente de gas natural que viene de la planta de deshidratación con lecho sólido. Aquí tenemos dentro de los criterios de diseño
dentro de los criterios de diseño, tenemos el rango operativo para temperaturas mayores de 50 grados Fahrenheit, utilizar la capacidad de secado con gas por encima del punto de hidratos con limitaciones en la presión. Entonces, el rango operativo es el tiempo de vida del desecante dura de 3 a 5 años, limitado por hidrocarburos, polvo o rompimiento del tamiz molecular. Deshidratación obtenida de 75 a 125 grados centígrados en el punto de rocío. La duración del ciclo varía dependiendo de la carga de agua y de la tasa de gas, que es aproximadamente, como veíamos, entre 8 y 24 horas. 6 horas son para regenerar y 2 horas para deshidratar. El flujo de gas, descendiente para absorción, ascendente para regeneración. Y la regeneración depende del tipo de desecante. El límite de temperatura está entre 400 y 600 grados Fahrenheit, lo que sabemos que es altas temperaturas, y el porcentaje de la corriente de gas seco de 10 al 15% que vamos a retirar el agua de ese gas seco. El tiempo del ciclo es el 60% de regeneración para el calentamiento. Entonces, vamos a mirar un ejercicio. Vamos a hacerlo primero rápidamente para entender qué conceptos son los que se manejan. En la próxima clase lo vamos a hacer, cada uno lo va a hacer lentamente, lo vamos a hacer paso por paso, porque esto entra en la evaluación del segundo corte. Este ejercicio entra en la evaluación del segundo corte, entonces lo vamos a hacer lentamente para que ustedes lo puedan entender bien. ¿Correcto? Listo, profe. ¿Listo? Entonces, Bueno. Listo, profe. tenemos una planta que maneja 100 millones de pies cúbicos por día de gas natural, con peso molecular de 18. Voy a presentarlo. Vamos a presentar esta completa. Entonces, tengo 100 millones de pies cúbicos por día de gas natural. El peso molecular del gas es 18 libras sobre libramol. Es procesado para recuperar etano. Entonces, acordémonos que podemos recuperar hidrocarburos con este proceso. El gas es saturado con agua a 600 psi y 100 grados Fahrenheit y debe ser secado para obtener un punto de rojillo de menos 150 grados Fahrenheit. Ese es el problema. Entonces, el problema nos dice determinar el contenido de agua y la cantidad de agua que debe ser removida y hacer el diseño preliminar de un sistema de deshidratación de 2 torres con tamiz molecular de 1/8 de cama, o sea, las microesferas. Vamos a mirar que dependiendo del tamaño de las microesferas vamos a tener una característica especial del tamiz molecular. El gas de regeneración es la parte del gas residual de la planta, el cual está a 600 psi. PSI. Y 100 grados Fahrenheit. Y tiene un peso molecular de 17 libras por libra mol. El lecho debe ser calentado a 500 grados Fahrenheit para la regeneración. Es que es lo primero que tenemos que calcular. Necesitamos calcular la gravedad específica. Recordemos que la ecuación para calcular la gravedad específica del gas es la gravedad específica es igual a m, que sería el peso molecular del gas, sobre el peso molecular del aire. El peso molecular del aire es 28.9586 libras sobre libra mol. Entonces la gravedad específica va a ser 18, que fue el diseño que nos dijeron. El gas tiene 18 libras sobre libra mol. Eso nos da 18 sobre 28, nos da 0.62. Esa sería la gravedad específica del gas natural que estamos usando. El factor de compresibilidad lo vamos a hacer calculado en una figura que es teniendo en cuenta la presión del gas, que es a 600 psi. Y también es psi. Y la temperatura de 100 grados Fahrenheit. Entonces hay una figura del GPSA, que es el Gas Processor Association,
que es un manual que trae todas las figuras y gráficas relacionadas con el gas natural para hallar el factor de compresibilidad. Esta gráfica es para el etano. Entonces, vamos a aumentarla un poquito. ¿Ahí la ven clara? No, ¿No se ve? ¿La figura se ve o no se ve? El diseñador colombiano Raúl Peñaranda. Solo se ve el enunciado del ejercicio. ¿Cómo En así? entretenimiento, hablamos con él. se ven las diapositivas. Por eso, pero se ve, la figura se ve. No, Entonces, un momentito. No, profe. Ya espero un momentito. Voy a hacer toda la presentación. Está mostrando la pantalla a todos. Dejar de presentar. ya. Ahora sí. ¿Ahora sí se vio? ¿Y se ve clara la figura o la agrando un poquito más? ¿Ahí ven la figura? Valle del Cauca tiene 71 y ¿Sí? Antioquia 50. Sí, ahí se ve bien. Sí, profe, la figura se ve bien. La figura tiene una presión en el eje X. Está la presión en PSIA. ¿Sí? La presión nos dice que es 600. Acá tengo el punto en 600. Y el factor, la temperatura nos dice que son 100 grados Fahrenheit. Entonces, en las curvas tengo desde 600 hasta 0 grados Fahrenheit. Cojo la curva de 100 grados Fahrenheit, la corto y calculo mi factor de compresibilidad. En este caso sería 0.91, 0.92, sería 0.93. ¿Sí queda clara cómo se saca el factor de compresibilidad? Sí, señor. Okay. Así calcularíamos el factor de compresibilidad. Después tenemos que calcular la densidad del gas. Se usa la ecuación de los gases reales. Entonces, la densidad va a ser igual a M, que es el peso molecular, por P, que es la presión, sobre 10.72, que es la constante de los gases, por Z, que es el factor de compresibilidad, por la temperatura en grados Rankine. Acordémonos siempre que en estas ecuaciones de propiedades físicas de los gases naturales, la temperatura la tenemos que tener en grados Rankine, o sea que la temperatura que nos da en Fahrenheit le sumamos 460. Entonces la densidad va a ser igual a 18, que es nuestro peso molecular del gas, por 600, que es nuestra presión, sobre 10.72, que es la constante de los gases, por 0.93, que es el factor de compresibilidad, por 560. Eso nos da 1.93 libras por pie cúbico. Entonces ya hemos calculado la gravedad específica, el factor de compresibilidad y la densidad del gas. Ahora la viscosidad del gas. Teniendo en cuenta la temperatura de entrada del gas de 100 grados Fahrenheit, la gravedad específica ya de 0.62 y la presión de 600 psi, usamos la siguiente figura para calcular la temperatura, la viscosidad del gas. Entonces vamos a mirarla como... ¿La ven toda la figura? No, ¿No la están viendo? No, profe, se quedó pegada la lámina de deshidratación, sólidos descantes y diseño, factor de compresibilidad. Ah, ok. Entonces vamos a mirar aquí. Y ya. Ahora, no. se deja ver que aquí está mostrando la pantalla a todos. Entonces yo hago una cosa. Yo miro a ver si dejo de compartir y vuelvo a compartir. No me aparece deshidratación con sólidos.
¿Ahí la ven? Sí, profe. ¿Ven la figura? Esta gráfica es un poquitico más complicada, pero la vamos a tratar de mirar bien en detalle. Entonces, en el eje X yo tengo mi temperatura. Entonces ahí observen que está desde menos 400 hasta 1000. ¿Okay? Y tengo en el eje Y la gravedad específica. Entonces, la gravedad específica me dio punto 62. Aquí tengo punto 55, punto 6, punto 7, punto 8. Vamos a tomar punto 6. Punto 62. Entonces, incluso la línea de los 100 grados Fahrenheit con punto 62. Ahí lo que es punto. ¿Sí? Verticalmente. Dana, que por favor le baje al televisor. Subo verticalmente hasta la presión que son 1500, 500, 600. Esta sería la presión de 600. Me voy horizontalmente hasta la gravedad específica otra vez, que es punto 62, que la tengo aquí, punto 62. Y leo, aquí abajito tengo 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, punto 6 es aquí, punto 62 sería por aquí, y me voy oblicuamente y leo la viscosidad. La viscosidad sería punto 1 a punto 0,2, la mitad sería punto 0,15. Entonces, así calculo la viscosidad del gas natural. Es un poquitico enredado. En la evaluación yo les voy a dar el valor de la viscosidad para que no tengamos que mirar lo de la gráfica. Bueno. Listo, ¿Sí? profe, gracias. Bueno. Seguimos viendo la presentación. Entonces, pasamos al dimensionamiento de las torres, que son las torres de deshidratación. Entonces, el cálculo del diámetro mínimo se halla bajo esa ecuación que tenemos ahí, que el diámetro mínimo va a ser igual a 4 veces el caudal sobre pi por la velocidad máxima elevado a la 0,5 o la raíz cuadrada de ese valor. Pues para hallar el caudal tenemos que hacer unas conversiones. Entonces, primero tenemos que encontrar el flujo másico. Recordemos que yo puedo tener flujo volumétrico y flujo másico. El flujo volumétrico es en pies cúbicos por día, en litros por minuto o en pies cúbicos por segundo. Y el flujo másico es en masa, en libras, en kilogramos, en gramos por hora, libras por hora. Entonces lo primero que vamos es a convertir los 100 millones de pies cúbicos por día que tenemos, ¿sí? Lo vamos a convertir a libras por hora. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer la conversión? Un día tiene 24 horas para cancelar los días. Entonces ya la tengo en horas, la conversión. Una libramol es 379.43 pies cúbicos. Esto también es conversión. Entonces, una libramol son 379 pies cúbicos de gas. Y 18 de nuestro peso molecular, que para el gas que tenemos es 18 libra sobre libramol. Entonces, aquí podemos cancelar los días, los pies cúbicos y la libramol con la libramol y me quedan libras por hora. Ese flujo másico me da 198.000 libras por hora aproximadamente. ¿Lo captaron? ¿Aló? Sí, profe. Está claro, ¿no? Sí, señor. Con el valor anterior y la densidad ya anteriormente se halla el caudal. Entonces, el caudal del pozo, una cosa es el flujo de gas y otra cosa es el caudal de gas. El caudal es lo que me va a entrar al deshidratador de sólido desecante por pie cúbico por minuto, en pies cúbicos por minuto. Entonces, el flujo másico está en 198.000 libras por hora
la densidad que nos dio del gas fue 1.93. ¿Se acuerdan que nos dio 1.93? De 1.93. Aquí está el cálculo de la densidad del gas, 1.93. Y con esos valores voy a calcular la siguiente ecuación, que es la velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima va a ser igual a la caída de presión sobre C, que es una constante que depende del tipo de partícula, por la densidad del gas que la tenemos, por la viscosidad del gas que la tenemos, menos B sobre C, que son constantes que dependen del tipo de partícula, por la viscosidad del gas sobre la densidad del gas dividido 2. Entonces es una ecuación muy sencilla, la vamos a reemplazar, vamos a mirar cómo calculamos cada uno de ellos para calcular la velocidad máxima de entrada a la planta deshidratadora. Pues, para la anterior ecuación debemos tener en cuenta las propiedades del gas calculadas anteriormente, como vimos que ya tenemos la densidad del gas y la viscosidad del gas. Además, el valor de un gradiente de presión de 0.33 psi por pie, debido a que es el valor máximo permisible, y los valores de las constantes C y B que se toman de la siguiente tabla. Entonces, acá tengo el tipo de partícula. Si se acuerdan, nos daba que era 1/8 de pulgada BET, ¿cierto? Tengo 1/8 de pulgada Pérez, que son gránulos y cama, un 16avo de cama y un 16avo de gránulos. Entonces ahí están las constantes B y C, que yo en la evaluación también se las voy a dar. Les voy a dar cuáles son las constantes B y C que vamos a usar. En este caso sería punto 0.056 y punto 40889. Entonces ahí tengo mis dos constantes, la B y la C, para 1/8 de pulgada de cama. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces voy a la ecuación de velocidad máxima y reemplazo. Profe, qué pena. ¿Sí? Las diapositivas, lo que estás hablando no se ve en las diapositivas. Lo de los tipos de partículas. Entonces, tan raro. Se ve la del cálculo del diámetro mínimo. Ya se queda pegado. Pero espere a ver, yo hago una cuestioncita a ver si nos funciona. Ocultar. Dejar de presentar. Presentar ahora. Ahí ven la tabla. Sí, profe. Listo. Entonces ahí con esa tabla tengo el tipo de partícula. En este caso es 1/8 de BET, o sea 1/8 de cama. La constante B es 0.0560 y la constante C es 0.0000889. Con esas constantes vamos a la ecuación de velocidad máxima y con las propiedades que calculamos, físicas que calculamos del gas natural, hacemos el intercambio y reemplazamos. ¿Ven la ecuación? No, señor. Otra vez me toca entonces cada ratito hacer esto. Dejar de compartir. Para ahora. ¿Ven la ecuación? Sí, ya. Sí, señor. Entonces me va a tocar estar haciendo lo mismo cada rato. Entonces, la ecuación va a ser igual a 0.33, que sería nuestra caída de presión en PSI por pie, sobre la constante 0.0000889 por 1.93, que es nuestra densidad del gas, ¿cierto? Menos la otra constante 0.056 sobre 0.0000889 por 0.015, que es nuestra viscosidad del gas, sobre 1.93, que es nuestra densidad, dividido 2. Ese valor nos da una velocidad máxima de 41.4 pies por minuto.
Entonces, conociendo los valores anteriores, se puede calcular el diámetro mínimo del lecho. Entonces, quedamos que el diámetro mínimo del lecho era 4 por el caudal sobre pi por la velocidad máxima elevado a la 0,5. Entonces, vamos a calcular. ¿Ven el cálculo del diámetro mínimo? Sí, señor profe. Bueno, entonces ahí vamos a reemplazar 4 por el caudal de gas, que es 1710, sobre pi por 41.4, que es nuestra velocidad máxima, sobre pie sobre minuto. Entonces así calculamos el diámetro mínimo. El diámetro mínimo son 7.25 pies. Entonces hacemos una corrección, ya que se debe seleccionar el diámetro estándar más cercano al diámetro mínimo hallado anteriormente. Por lo tanto, el diámetro seleccionado es de 7.5 pies. Entonces, cada vez que nos dé un diámetro de la torre que sea entre decimal, lo vamos a aproximar al 7.5, lo vamos a aproximar a 8 cuando nos dé decimal. Debido a que el diámetro seleccionado es diferente que el mínimo, se debe realizar un ajuste tanto a la velocidad como a la caída de presión. Entonces, la velocidad de ajuste va a ser igual a la velocidad máxima, que es por el diámetro mínimo sobre el diámetro seleccionado elevado al cuadrado. Entonces, la velocidad de ajuste va a ser igual a 41.4 por el diámetro mínimo, que nos dio 7.25, sobre el diámetro seleccionado, que nos da 7.5 elevado al cuadrado. Esa velocidad de ajuste nos da 38.7 pies por minuto. Y el delta P sobre L, que es el gradiente de presión ajustado, va a ser igual al gradiente de presión, que es 0.33, por la velocidad de ajuste, que es 38.7, la que calculamos, sobre la velocidad máxima, que es 41.4. Eso nos da 0.29 PSI por pie. Esos serían los ajustes que habría que hacer. ¿Vamos ahí? Profe, ¿será que nos puede repetir lo anterior? Es que como en la diapositiva no se ve, pues toca es ¿No se a ve la punta de diapositiva? memoria. No, entonces no, 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 señor, no se ve. entonces ya la vuelvo a mostrar, tranquilo. ¿Ya se ve? Ahora sí, profe. Listo. Entonces, la velocidad de ajuste va a ser igual a la velocidad máxima por el diámetro mínimo sobre el diámetro seleccionado elevado al cuadrado. La velocidad de ajuste va a ser igual a 41.4, que es la velocidad máxima que calculamos anteriormente, por 7.25, que fue el cálculo que hicimos de diámetro mínimo, sobre 7.5 como diámetro seleccionado elevado al cuadrado. Entonces la velocidad de ajuste nos da 38.7 pies por minuto. Es muy fácil, es simplemente reemplazar los valores. Y ahora tenemos que ajustar el gradiente de presión. Entonces el delta P sobre L ajustado va a ser igual al gradiente de presión, que es 0.33, por la velocidad de ajuste que nos dio, que es 38.7, sobre la velocidad máxima de ajuste, que es 41.4. Esto es igual a 0.29 PSI por pie. ¿Sí queda ahora sí claro? Sí, señor. Listo. Ahora tenemos que calcular la cantidad de desecante. Entonces, la cantidad de desecante se puede hallar mediante la siguiente ecuación. S sub S, que sería la cantidad de sólido desecante que vamos a usar en libras, va a ser igual a W sub R, que son las libras de agua a remover por ciclo, sobre 0.13 por la corrección por saturación de agua, por la corrección por temperatura. Entonces, esa es la ecuación para S sub S. ¿Sí la vieron? Sí, profe. Listo.
Entonces, la cantidad de agua a remover, ¿cómo se calcula? Que sería W sub R. Se halla mediante la siguiente ecuación. W sub R va a ser igual al caudal de gas de entrada, que ya lo conocemos, que es 100 millones, por W sub I, que es la cantidad de agua inicial, sobre menos W sub O, que es la cantidad de agua requerida a la salida. La cantidad de agua a remover sería W sub R. En este caso, W sub O es 0 porque tenemos la máxima punto de rocío que podemos tener, que fue la temperatura que nos dio el ejercicio. Entonces, por ejemplo, la cantidad de agua a remover requerida a la salida es 0. Entonces tenemos esa ecuación para calcular la cantidad de agua a remover. Entonces, la cantidad de agua inicial se halla mediante la gráfica de maqueta y wet de la GPSA, teniendo en cuenta las condiciones de entrada del gas de 100 grados Fahrenheit y 600 psi. Entonces, con 100 grados Fahrenheit y 600 psi, yo encuentro un valor de 88 libras de agua por millón de pies cúbicos. Esas serían las aguas, el agua que trae el gas, el agua inicial que trae el gas. Entonces, vamos a mirar en la gráfica cómo se calcula este gas, esta agua en el gas. ¿Ven la figura? Sí, señor. Bueno, entonces esta figura tiene, en la parte inferior, en el eje X, tiene la temperatura. ¿Sí? Y en las líneas oblicuas tenemos la presión en PSI, la presión en PSI. Nosotros tenemos una temperatura de 100 grados Fahrenheit, ¿sí? 100 grados Fahrenheit. Subimos verticalmente a cortar la presión. La presión que nosotros manejamos es de 600, que sería esta curva que tengo aquí, la de 600, esta de acá, 600 PSI. Me voy horizontalmente hasta el eje de la Y. En el eje de la Y tengo las libras por millón de pies cúbicos de gas natural a 60 grados Fahrenheit y 14,7 PSI, que son las condiciones base, y encuentro que es una escala logarítmica. Entonces está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, cerquita al 90. Entonces más o menos son 88 libras. Este dato también yo se los voy a dar en el ejercicio. Bueno, para la evaluación yo les doy este dato. ¿Sí les quedó clara la gráfica? Sí, más o menos, profe. Bueno. Yo de todos modos este dato se los voy a dar en el ejercicio. Entonces, la cantidad de agua a la salida se considera 0 debido a que la condición requerida de la salida es el punto de rocío más alto, que es 150 grados Fahrenheit. Por lo tanto, el agua a remover va a ser igual a 100, que va a ser nuestro caudal, por 88, que son las libras de agua que acabamos de calcular, menos 0 sobre 24. Entonces, el W sub R me va a dar 367 libras por hora. Debido a que se define un tiempo de absorción de 12 horas de agua a remover por ciclo, entonces tenemos que multiplicar por 12 para tener las libras de agua por ciclo. Entonces las libras de agua por ciclo son 367 por 12 igual a 4.404 libras de agua por ciclo. ¿Ven esta parte del texto? ¿La ven? La corrección por saturación de agua.
¿O se quedó pegado otra vez? Sí, ahí la veo, profe. Listo. Entonces hay que hacer una corrección de saturación de agua. Con la temperatura de entrada a 100 grados Fahrenheit mediante la figura de la GPSA, se haya realizando una extrapolación, la corrección por saturación de agua va a ser igual a 1. Esa corrección yo también se las voy a dar. Hay una gráfica de la corrección. ¿Ven la figura? Sí. Sí, profe. Entonces, nuestra temperatura es aproximadamente 100 grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, me voy a 100, más o menos es 1, el corte con la gráfica. Esta gráfica tiende aquí a 1. Entonces, el C sub SS va a ser igual a 1. Ese C sub S también yo se los voy a dar en el ejercicio, para que no tengamos que entrar a la gráfica. Ahora, corrección por temperatura. Con la temperatura de 100 grados Fahrenheit se halla la corrección por temperatura es igual a 0.93 mediante la figura 2085 de la GPSA. Entonces vamos a mirar la figura a 100 grados Fahrenheit. ¿Vemos la figura? ¿Sí vemos la figura? Sí, señor, sí, señor. Entonces miremos. Es una línea oblicua, es una línea recta. Entonces con 100 grados Fahrenheit subo horizontalmente y corto la línea recta y me voy, perdón, verticalmente subo y corto la línea recta y me voy horizontalmente hasta el factor C sub T, el factor de corrección, que está entre 0.90 y 0.95, aproximadamente 0.93. Ese sería nuestro factor de corrección. Vemos el cálculo de S sub S. No, señor. Ya lo miramos. Toca mirar qué es lo que pasa que no lo deja presentar. Entonces, con estos valores que hemos hallado anteriormente, podemos calcular la cantidad de desecante sólido por lecho. Entonces, 4404 lo habíamos calculado, que es el agua por ciclo. ¿Se acuerdan? El agua por ciclo nos da 4404 libras de agua por ciclo. Punto 13 es la constante que está. 1 es el factor de corrección por saturación de agua y punto 93 es el factor de corrección por temperatura. Entonces hago esa operación, 4404 dividido punto 13 por 1 por punto 93 y las libras de agua me dan 36.437 libras. Yo creo que podemos dejar ahí y la próxima clase lo vamos a empezar a hacer puntualmente, cada uno lo va a hacer manualmente ahí en su casa, lo vamos a copiar para que tengan el procedimiento copiado para que lo tengan para el parcial. Bueno, y Listo, profe. vamos a dejar ahí Listo, profe. en ese cálculo. ¿Qué les iba a decir? Todavía no se desconecten, por favor. Tengo que comentarles algo. ¿Quién se desconectó? Ah, no, ninguno se ha desconectado. Qué pena. También vamos a estar usando las plataformas virtuales de la universidad. Entonces, en medios educativos, aulas virtuales, ¿ustedes han entrado a Moodle? No, profe. No han entrado a Moodle,
tienen que entrar a la página elite.edu.co. Si quieren, vamos a hacerlo de una vez. ¿Por qué no entran ahí a su internet y le van a dar www.elite.edu.co? ¿Lo están haciendo? Sí, señor. Listo. Entremos a la página entonces. Listo. Todos me avisan si entraron a la página de la universidad. Ya, profe. Listo. Entonces, estando ahí en la página de la universidad, ahí dice medios educativos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ahí donde dice medios educativos le vamos a hacer clic. Y nos va a salir una ventanita con varias opciones. Hay una opción que se llama aulas virtuales. ¿Ya? ¿Entraron a aulas virtuales? Sí, señor. Bueno. ¿Qué les salen aulas virtuales? Usuario y contraseña. Sí, señor. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuál es su contraseña para entrar a esas aulas virtuales? Sí. Entonces vamos a darle su nombre de usuario y su contraseña para entrar al aula virtual. ¿Entraron? ¿Sí pudieron entrar? Yo ya, profe, no sé. ¿Quiénes más han podido entrar? Yo también, profe. Yo ya pude entrar, profe. Ah, bueno, ¿y qué les aparece? ¿No les aparece el curso? Sí, Sí, abajo dice señor. electricidad, profundización 1, petróleo. Petróleo. Entonces vamos a entrar ya a hacer clic en evaluación de petróleo. Evaluación 1, perdón. Electiva de profundización 1 de petróleo. ¿Listo? Ahí tienen que entrar y mirar todas sus cátedras que tienen porque los profesores vamos a colocar la información del curso en esa aula virtual. Entonces, si entraron al aula virtual de electiva de profundización 1, les tiene que aparecer la presentación de deshidratación con sólidos. Pues ahí están las 8 semanas ya cargadas, profe. Sí, pero aparece una semana que dice contenido de tratamiento de gas, Sí, esa está de primeras. de primeras. En esa hagan clic y ahí les va a aparecer la presentación que estábamos haciendo ahorita. Ya. ¿Listo? Yo quiero saber si todos están en la presentación o si alguno tuvo problemas para entrar.
Ya descargué la presentación de deshidratación con sólidos. Listo. Entonces la pueden descargar y ya tenemos la presentación ahí en su... Entonces es como para ordenar un poquito más el usar todas los medios educativos que tenemos en la universidad. Vamos a usar las aulas virtuales para colocar información de los cursos. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de la información que se coloca en los cursos. ¿Correcto? ¿Hay alguno que no pudo entrar? Arturo ya la compartió a todos. Sí, profe, ya lo envié al grupo de WhatsApp. Bien, eso es un buen método. Ok, entonces, ¿me entendieron lo de las aulas virtuales? Es muy fácil. Ahí tienen que entrar y mirar en todas sus cátedras. Los profesores vamos a colocar la información ahí. Entonces, para que estén pendientes de cada una de sus cátedras, de los temas que estamos viendo en cada una de las materias. Bueno. Entonces, la próxima semana necesitamos tener calculadora a la mano, el cuadernito a la mano, para hacer el ejercicio a mano. Bueno. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Entonces, les doy muchas gracias por la atención, que espero que hayan entendido deshidratación con sólidos. Cualquier pregunta, pues me la hacen después si tienen alguna pregunta. Y nos quedamos para ver el próximo encuentro el próximo miércoles a las 6. Listo, profe. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, se me cuidan. Luego, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Chao, profe. Sí. chao, Hasta luego, profe. chao, chao, Hasta luego, profe. chao. Hasta luego, Edgar. Hasta luego, Edison. Hasta luego, profe, que esté bien. Bueno, Chao, profe, gracias. chao, Edison. Cuídense mucho.